Gracias. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Entonces, la sesión de hoy vamos a ver cómo ejecutar el proceso de la multiplicación de matrices. Recordemos que la multiplicación de matrices se debe de cumplir ciertas condiciones para que pueda estar definido el concepto de matrices. ¿Qué es lo que se hace? Bien, se posiciona uno en una fila, en una columna, y entonces se ejecuta uno el producto de primer elemento de la fila con primer elemento de la columna, segundo elemento de la fila, segundo elemento de la columna, etcétera. Último elemento de la fila, último elemento de la columna. ¿Eso qué implica? Lo que está implicando es que el número de filas que hay acá debe de alguna forma coincidir, el número de columnas debe de coincidir con el número de filas del segundo factor. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos, perdón. Tenemos esquematizado en ese diagrama el producto de posicionarse en la fila iésima y ejecutar el producto con los elementos de la columna jésima. El resultado se pone en la fila iésima, columna jésima, que sería esto. Luego entonces, ¿qué cosa es el producto de dos matrices? El producto de dos matrices es una matriz. Ok. Bien. Entonces, algunos mnemónicos que utiliza el lenguaje C para indicar el producto de matrices. Aquí tenemos lo siguiente. Estamos declarando A como una variable. Aquí, en el siguiente renglón, lo que estamos haciendo es declarar a A como un vector. Y la forma de indicarle al compilador de que A es un vector es ponerlo entre estos corchetes. Aquí estamos declarando A como una matriz. Y la forma de indicarle al compilador de que es una matriz es porque estamos poniendo un par de corchetes. ¿Ok? Bien. Luego entonces, obsérvese que en los tres casos A es una variable. En el segundo caso, A es un vector y en el tercer caso, A es una matriz. ¿Ok? Permítanme un segundo. Perdón por la interrupción. Pero bueno, luego entonces, obsérvese que tenemos a la misma variable A, pero con tres semánticas distintas. A como una variable, A como un vector y A como una matriz. Ok. Dicho lo anterior, veamos un pequeño ejemplo de lo que es la multiplicación de matrices. Aquí tenemos una matriz 3 por 2 y aquí tenemos una matriz 2 por 3. La condición necesaria y suficiente para la existencia del producto de matrices es que el número de columnas del primer factor sea el número de filas del segundo factor y la matriz resultante sean los extremos, que sería este el caso. Ok, recordado lo anterior, entonces ahora implementemos estas ideas en lenguaje C. Obsérvese lo siguiente. Necesitamos cuántas veces estar posicionándonos en las filas del primer factor. Si suponemos que la matriz tiene m filas, entonces yo voy a necesitar una estructura for que me posicione en cada fila. Ahora, necesito también recorrer las columnas
del segundo factor. Supongamos que el segundo factor tiene n columnas. Luego entonces yo requiero un segundo for ahora que se posicione en cada columna. Entonces, una vez que ya estoy en una fila y en una columna, ahora requiero un tercer for para que me ejecute el producto de la primera componente con la primera componente de la columna. Pero obsérvese que el primer for fija la fila, el segundo for fija la columna y el tercer for va a ir brincando entre las componentes de la fila y las componentes de la columna. Recordemos que C y J es la acumulación del producto del primer elemento de la fila, primer elemento de la columna, más producto segundo elemento de la fila, segundo elemento de la columna, más tercer elemento de la fila, tercer elemento de la columna, etc. Ok. Luego entonces yo requiero una estructura que tenga tres fors. Ok, luego entonces aquí tenemos nuestro ejemplo esquematizado y procedamos a ver cómo se ejecuta esto en lenguaje C. Bien, aquí obsérvese lo siguiente. Como habíamos comentado, es condición necesaria que el número de columnas y de filas, el número de columnas del primer factor sea igual al número de filas del segundo factor. Si eso existe, existe el producto. Ok, ¿qué pasa cuando el número de columnas del primer factor no sea igual al número de filas? No se puede ejecutar la multiplicación. Ok. Luego entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos el número de columnas, el número de filas, que sería, esta es una matriz 3 por 2 y esta es una matriz 2 por 3. Ok, el resultado es una matriz 3 por 3. Ok, con estas ideas, entonces tendremos lo siguiente. Observación. No siempre está definido el producto de matrices. La multiplicación de dos matrices existe si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Ok, perdón. El producto de matrices no es conmutativo. Luego entonces es importante el orden. Un ejemplo en este sentido, podríamos tenerlo acá. Aquí tendríamos una matriz 2 por 3, una matriz 3 por 2. En este caso particular sí se podría, pero ¿qué pasa en este caso? Tendríamos una matriz 2 por 3 y 3 por 3 existe. En general, el producto de matrices no es conmutativo. Bien, entonces tenemos la siguiente situación. Tenemos que verificar, una vez que llenamos las matrices, verificar si las dimensiones de las matrices tienen sentido. Esto es, si las dimensiones definen un producto. Ok, con esa idea, entonces tendremos lo siguiente. Dice prim, filas y columnas de la matriz A. Entonces, aquí tenemos J y tenemos el formato %D, %D. ¿Por qué dos veces el formato %D? Porque uno va a capturar las columnas y otro va a capturar las filas. Ok. Sacamos el siguiente letrero. Filas y columnas de la matriz B. Nuevamente, SCAM, %D, %D. Y aquí tenemos las coordenadas que serían YX. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que pedimos las dimensiones de la matriz A y las dimensiones de la matriz B, tenemos que verificar si se cumple la condición de la existencia. Estamos preguntando aquí, por ejemplo, si Y es diferente de Y. Dado que esta es una pregunta, solo tiene dos posibles respuestas, sí o no, verdadero o falso. Entonces, Y es diferente de Y,
Si es sí, entonces error. Las columnas de A deben ser igual a las filas de B. Reto, termina. ¿Ok? Ahora veamos cómo se puede ejecutar el producto. Como habíamos comentado, necesitamos un for que se posicione en las filas. El nombre que le pongamos a las filas es indistinto. Necesitamos un segundo for que se posicione en las columnas. Ok. Una vez que ya estoy posicionado en una fila, una vez que estoy posicionado en la columna del segundo factor, entonces ahora requerimos el tercer for. El tercer for, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Va a ir multiplicando el primer elemento de la fila en donde estamos por el primer elemento de la columna donde estamos. El resultado lo agrega a la matriz resultante. Y esta posición se fue inicializada, obsérvese, en 0. Una vez que esto está inicializado en 0, se le agrega primera componente del primer factor por primera componente del segundo factor. El resultado se agrega en la matriz C. Ok. Se ejecuta el resultado y se incrementa L. Entonces, se pregunta si L es menor a I. Si lo es, obsérvese entonces qué estamos haciendo. Nos desplazamos al segundo elemento. Obsérvese que lo único que está variando es el segundo índice de A. Y de B está variando el primer índice. Lo demás queda fijo. Ok, entonces ejecutamos segundo elemento de A por segundo elemento de la columna. El resultado se guarda con el valor que ya teníamos. El resultado de la suma se guarda en la posición HK. Termina, se incrementa L, pregunta si L es menor a I. Si lo es, entonces se posiciona en el tercer elemento del primer factor, tercer elemento del segundo factor, los multiplica y el resultado de la multiplicación se lo asigna a la suma que vamos acumulando. Y aquí sigue acumulándose el valor de los componentes. En algún momento, al incrementar L, L ya no va a ser menor a I, luego entonces el cuerpo del for es falso. Al ser falso, se salta el for más interno. ¿Y a dónde se va? Al for más externo, que sería este. ¿Y qué es lo que hace? Incrementa K. Pregunta si al incrementar de renglón todavía estamos dentro de las dimensiones. Si lo es, obsérvese qué hace. Limpia la variable, la pone en 0. Luego entonces inicializa L igual a 0. Entonces, obsérvese qué es lo que hemos hecho acá. Hemos incrementado K. Hemos incrementado K. Y lo demás se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está ejecutando el producto, se posiciona en la fila del primer factor, fila del segundo factor y las componentes dentro de la fila y la columna de los factores. Y el resultado lo acumula en la variable CHK, que sería en este caso lo que aquí estamos poniendo como C11, C12, C13, C21, C22, C23, etc. Lo que aquí está representado, que el producto de todos los integrantes de la fila por todos los integrantes de la columna se guarda en la posición C y J. Ok. ¿Qué otra cosa? Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Ok, ok. Luego entonces, ahora la idea
es que ustedes hagan el programa de la multiplicación de matrices. ¿Qué es lo que le falta a este programa? Bueno, que haya el código para llenar el primer factor, que haya el código para llenar el segundo factor. Ya una vez que llenaron las matrices, podrían preguntarse si se cumple la condición if y es diferente de y. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Es lo que estamos aquí preguntando. Si este número es igual a este número. Si son iguales, se puede multiplicar. Aquí este número es diferente a este número. Como no son iguales, son diferentes, no se puede multiplicar. Luego entonces, aquí en el if, ¿dónde está el if? Aquí está. Si son diferentes, hay un error. La multiplicación no existe. Pero si son iguales, entonces pasaría a este código, que sería el producto. Entonces, en teoría, nosotros ya sabemos cómo llenar matrices. Se requieren dos fors cuando ejecutamos la suma de matrices. Aquí estaría el código para ejecutar el producto de matrices. Sabemos cómo imprimir matrices, que sería con dos fors. Luego entonces podemos imprimir el resultado de las matrices. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario o duda? ¿Hay alguna pregunta, comentario o duda sobre el producto de matrices? Bien. Sí, adelante. ¿Alguien quería decir algo? Bien. No, profe, pero... Gracias. Ok. Luego entonces, la tarea del día de hoy consiste en... sacar el código del producto de matrices. Aquí ya está el núcleo, que sería el producto de las matrices. Solo le falta el código para la entrada de matrices, el código para la salida de matrices. Ok, luego entonces la tarea consistirá en echar a andar el programa de multiplicación de matrices. ¿Hay alguna pregunta sobre la tarea? Bueno, solamente sería cuándo es la sí. fecha de entrega. Bien, podríamos pensar que esto puede ser para el viernes. Hoy que es lunes. Esta es semana 5, ¿verdad? ¿Es semana 5? Sí, profe. Sí, Gracias. Ok. Recuerden que el día miércoles habría examen. ¿En qué va a consistir en el examen? En que hagan un programa que ejecute cierta actividad. La actividad que se va a pedir que ejecute su examen es una ligera variación de los programas que han estado ustedes haciendo de tarea y los que hemos revisado en clase. Luego entonces, si han ejecutado todas las tareas y echado a andar los programas de clase, en teoría, no tendrían problemas en resolver el examen. El examen sería el lunes a la hora de clase y como en algún momento comentó alguien de ustedes, el proceso de hacer captura de pantallas y poner el PDF, se daría el tiempo de examen más otros minutos, no sé, 30 minutos, para que ejecuten el proceso de capturar pantallas y enviar el archivo PDF y el programa fuente de su examen a la plataforma, a mi asistente, la estudiante anónimos y a un servidor. Quien les va a aplicar el examen es mi asistente, la estudiante Ana. Entonces ella va a aplicar el examen y va a evaluar el examen, así como ella ha estado calificando sus tareas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? yo, profesor. Adelante.
¿Nos lo va a hacer llegar por correo? ¿Hay Sí. que conectarnos a Cambia o cómo? Bueno, sí hay que conectarse a Cambia porque, como habíamos comentado, Cambia es la plataforma oficial de la universidad. Luego entonces debe de quedar huella de que tanto nosotros pasamos por ahí, el profesor y el asistente, como ustedes. Entonces sí habrá que conectarse y bueno, ahí van a recoger el examen. El solo hecho de recoger el examen queda registrada su participación. En Cambia se va a recoger entonces. Sí, Ok. salvo que se les diga algo lo contrario, pero no, de alguna forma en Cambia debiera estar el examen. Porque hay que dejar huella de que ustedes estuvieron ahí y nosotros también. Ok, y otra cosa, la entrega igual, se sube a Cambia y se las mandamos por correo, ¿verdad? Así es, por favor. Entonces van a tener el tiempo de examen más un tiempo adicional para que logren cipiar su programa fuente y su PDF de captura de pantallas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, sí, una pregunta. Bueno, dijo que hoy era el último día de entrega de las tareas atrasadas, ¿verdad? sí, Correcto. sí, mientras no se acabe el día, tienen chance. Ah, bueno, con respecto a eso, profesor, creo que ya se cerró la entrega, era hasta ayer. Así lo programaron. Ok, lo que pasa que de alguna forma habíamos dado una fecha, que fue lo que se le indicó a mi asistente. Lo que no recuerdo es el día que pusimos de tope, si era hoy o era ayer. Entonces, fue eso. Ok, soy de la idea que las envíen, no obstante ello, a los correos. Si bien ya no contarían como un 10, pondrían contar menos. A que tengan 10 romano, pues que sea algo diferente al 10 romano. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, si ya no se puede subir a Cambia, se los mandamos a su correo y al de su asistente, profe. Por favor, sí. Y ya no contaría como 10, sino contaría un poquito menos. Porque Ok, ya estaría desfasado. ok. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta o un comentario? Bueno, de no ser el Entonces, caso, profe, sí. Adelante. entonces el examen es el miércoles, ¿no? Así es, a la hora de clase y van a tener su tiempo de examen más el tiempo para cipiar su examen. O sea, va a ser un epsilon más de tiempo. Estaría pensando en 30 minutos, algo así. Pensando que tienen una máquina muy lenta, pensando que el correo es muy lento. Media hora. Es su tiempo de examen más el tiempo para cipiar. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, de no ser el caso, entonces queda clara la tarea, hay que ejecutar el producto de matrices y bueno, sería entonces todo por hoy. Gracias, buenas tardes y bueno, conmigo nos veríamos el viernes en clase y con mi asistente el día miércoles al examen. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, en el examen ¿Sí? no es necesario que nos conectemos también por videollamada, ¿o sí? No va a ser necesario. No. De alguna forma, estamos planteando la honorabilidad del mundo. Una videollamada, no, o sea, estarlos checando así todo el tiempo, no. Entonces, estamos apelando a la ética de ustedes, de nosotros, y ya. O sea, el estar dando clase en vía digital, pues tiene una ventaja para ustedes y para nosotros. La ventaja es que no estamos invirtiendo tiempo en desplazarnos. Por ejemplo, ahorita que el metro no sirve. O sea, el transporte es terrible. Y si a eso le agregamos la pandemia, entonces estar ahí todos amontonados en el metro,
va a tener un efecto terrible en 8 días más. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. O sea, no los podemos estar fiscalizando la hora y media del examen o las 2 horas del examen. Entonces, no va a haber videollamada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de no ser el caso, entonces, gracias y buenas tardes. Hasta el viernes, profe. Hasta el viernes. Kevin, te estás conectando y ya terminamos.